Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Te saluda con afecto, cariño y respeto Victoriano Sánchez Carvajal. Soy alumno de la maestría en juicios orales de la Universidad IEXPRO. La materia que estamos viendo es dogmática procesal penal y principios del sistema acusatorio. El tema que hoy veremos es teoría del caso en el sistema penal acusatorio que imparte la doctora Irene Hernández Cancino. Vamos a dar inicio a este tema con una introducción. Y así tenemos que la teoría del caso tiene dentro de sus aspiraciones para las partes trazar una idea central, una explicación, un conjunto de ideas que va a tratar de probar el Ministerio Público y la defensa al final, por cuanto hace al Ministerio Público para acreditar la responsabilidad penal y los elementos del tipo penal, y la defensa para acreditar o bien que no existe algún elemento del tipo penal o existe alguna excluyente de responsabilidad. La teoría del caso tiene un enfoque de una historia, señala Tomás Mavet. Esta historia debe de ser clara, debe de ser simple, debe ser entendido de lo que sucedió, de cómo es que acontecieron los hechos delictivos que se conocen en la carpeta de investigación correspondiente. Señalan también que debe de ser capaz la defensa o el Ministerio Público de explicarla en un máximo de 2 minutos y se centra básicamente en la descripción de los hechos, en la forma en que va a acreditar su teoría o su tesis en inicio de culpabilidad o de inculpabilidad y finalmente las pruebas con que lo va a acreditar. Bueno, tenemos autores como Pelayo Vial Campos. Este nos refiere que la teoría del caso viene siendo la narración en un párrafo y debe de estar enmarcada dentro de la ley, así como llevar una conclusión. La teoría del caso viene a ser pues un planteamiento de hechos relevantes que esté cimentado en pruebas que den lugar a la comprobación del delito, es decir, a la a la responsabilidad penal y a la adecuación de la conducta a la norma, o lo contrario si es la defensa. ¿Cuándo se construye la teoría del caso? Pues bueno, aquí tenemos dos vertientes, la visión que se tiene en relación con el Ministerio Público y comienza a construir la teoría del caso desde el momento en que obtiene una declaración, ya sea de la víctima o de los testigos. Ahí es donde comienza a construir su teoría del caso o bien a través de la información que obtiene mediante el documento policial, cuando le da parte de la existencia de algún delito, en tanto que la defensa comienza a construir su teoría del caso desde que declara el imputado. Es allá el momento para comenzar a dar forma a la serie de argumentos, pruebas, defensas y encuadramientos a la ley que tienden a buscar la eximiente de responsabilidad o inexistencia de algún tipo penal. La teoría del caso debe de tener características claras. La primera de ellas que podemos referir es que debe de ser única. Es decir, no se puede estar variando la teoría del caso. Si no resulta la hipótesis A, entonces voy a acreditar la B, y si no la C, y si no, pues la D, y al último no se sabe ni qué. La teoría del caso debe de ser altamente sensible y persuadible al juez, de tal modo que desde el planteamiento inicial, la defensa o el Ministerio Público tienda a probar con medios de prueba, vaya, fidedignos, los hechos que pretende probar, cuadrando la
conducta del presunto imputado y acreditando su responsabilidad penal si se trata del Ministerio Público, o bien acreditando algún eximente de responsabilidad, o bien la existencia de algún elemento del tipo penal. Debe de ser creíble, de tal manera que, pues bueno, lo creíble significa que esté dentro de las posibilidades de que haya sucedido conforme a las circunstancias en que se desarrolló el hecho. Debe de ser suficiente. Esto es, debe de llenar todos los aspectos que la norma establece, que la ley establece. Los tipos, cada uno de los elementos del tipo penal, así como la presunta responsabilidad penal, finalmente la responsabilidad penal. En este caso, aclaro, hacemos referencia ya para que mediante la teoría del caso, al final se pruebe si es el Ministerio Público la responsabilidad penal, los elementos del tipo o cuadramiento de la conducta del imputado a la conducta típica, o bien la inexistencia de uno de los elementos del tipo, así como su ausencia de responsabilidad por parte de la defensa. Debe de ser flexible, de tal manera que sin variar el sentido general de esta teoría del caso pueda adecuarse conforme se van desarrollando pues, los medios de prueba dentro del juicio y se van conociendo más los hechos. Debe de ser sencilla, esto es entendible para todos. ¿Cuál es la utilidad de la teoría del caso? Planificar el caso y monitorear cada etapa, teniendo una estructura de los pasos que se van a probar, de los hechos y las pruebas que van a relacionarse conforme a cada uno de los elementos del tipo penal. Se tiene una claridad para llegar al fin. ¿Para qué ayuda? Ayuda a planear y a organizar el alegato de apertura. En el alegato de apertura, como bien sabemos, se establecen cómo fueron los hechos, se establecen los medios probatorios y las disposiciones jurídicas para acreditar tanto el Ministerio Público como la defensa lo que pretende probar dentro del juicio. La teoría del caso nos ayuda a organizar las pruebas. Recordamos claramente en el video que nos fue expuesto para su análisis cómo el juez, después de haber escuchado los alegatos de apertura, pues bueno, hizo la invitación para que ordenaran sus pruebas, para que las organizaran. Esto tiene que ver por parte del Ministerio Público a un enfoque cronológico de cómo sucedieron los hechos, y por parte de la defensa siempre va a considerar ya sea la forma en que su estrategia tenga bien acreditarse o bien de manera sistemática como va a ordenar sus pruebas. También permite eliminar pruebas innecesarias. La teoría del caso es fundamental porque nos va a dar un enfoque de la prioridad que deben tener los peritos y los testigos. Se dice que en primer término se establecerán peritos y testigos que impacten al igual que al final para que esto quede en la mente del juzgador. Bueno, permite preparar también los exámenes que serán aplicados a los testigos o a los peritos. De igual manera, esto es, sabiendo qué pruebas se van a desahogar, da lugar a tener un mayor tiempo y disposición para preparar la estrategia de defensa o de acusación, llevando a cabo o agotando las posibles preguntas de acuerdo a los hechos que vaya narrando el perito o el testigo. Preparar los alegatos de clausura. Pues bueno, esto da lugar al final del debate. La teoría del caso nos permite tener una claridad de hacia dónde vamos y lo que pretendemos probar, y finalmente concluir de qué manera lo haremos. Así también nos permite adoptar y rechazar estrategias, ya sea de la defensa o el Ministerio Público, de acuerdo al lugar donde nos corresponda actuar. También la teoría del caso define, funda
y formula objeciones durante el juicio. Esto es, dentro de esta teoría, además de la definición de cuáles son las pruebas, medios de prueba que habremos de utilizar para acreditar cada elemento del tipo penal y la presunta responsabilidad, o lo contrario, si es la defensa, lo primero si es el Ministerio Público, pues bueno, nos va a ayudar a fundamentar también cada prueba, cada acción, cada hecho que forme parte de esta teoría. Esto a modo introductorio, tenemos pues que la teoría del caso nos permite tener una clara visión de dónde estamos y hacia dónde vamos, de qué es lo que pretendemos acreditar finalmente, ya sea con conclusiones de culpabilidad y responsabilidad o de inimputabilidad para el imputado, dependiendo del lugar en que se encuentre actuando pues el abogado, ¿no? Ahora bien, el desarrollo del tema consiste en analizar los elementos de la teoría del caso. Así tenemos que son tres los elementos de la teoría del caso. Uno es el fáctico, otro es el aspecto jurídico y otro es los aspectos probatorios. ¿Cuál es el elemento fáctico? El elemento fáctico son básicamente los hechos que constituyen pues bueno, la ejecución del delito, cómo sucedieron. Esto tiende a bien identificar los hechos relevantes de donde se desprenden precisamente las inicialmente presuntas responsabilidades e imputabilidades que se pretende probar por parte del Ministerio Público, y también de donde vamos a partir para construir nuestra teoría del caso. Los hechos dan lugar a conocer cada uno de los acontecimientos que dieron lugar al resultado típico, pero tiene o comprende elementos importantes, entre ellos las acciones, qué fue lo que pasó, dónde pasó, las circunstancias elementales y fundamentales desde el anterior sistema a la actualidad, esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó la conducta típica atribuida al imputado debe de estar plenamente acreditada o tratar de acreditarse mediante la teoría del caso por el Ministerio Público de la Defensa. Los lugares o los escenarios, pues bueno, el aspecto fáctico de la teoría del caso tiene que tener bien claro en dónde aconteció el hecho típico, dónde dio inicio, dónde finalizó, y si fue en un solo lugar. Las personas que intervinieron o que estuvieron presentes al momento de llevarse a cabo el hecho típico, o el delito. Esto nos señala el autor debe ser con sentimientos, mostrar la educación, analizar cuál es su grado de cultura, de creencias. Bueno, tenemos aquí también que debe de analizarse o tener bien claro los instrumentos, qué fue lo que se usó para que el delito se llevara a cabo por el imputado, ¿no? Y los resultados de la acción, el bien jurídico tutelado, qué fue lo que resultó del ejercicio de la acción de la conducta desplegada por el imputado. Esto viene a constituir el aspecto fáctico de los tres elementos que constituyen la teoría del caso. El segundo de ellos es el jurídico. El aspecto jurídico conlleva la intención y acción tanto de la defensa como del Ministerio Público para probar los extremos de su tesis y al último su teoría sea comprobada. Es decir, por un lado, el Ministerio Público va a tratar de acreditar con los medios de prueba que aporte al juzgador la existencia de cada uno de los elementos del tipo penal, así como la
responsabilidad penal del imputado, grados de participación, si fue delito grave o no, grados de agravantes y todo lo necesario para lograr la máxima pena, en tanto que la defensa va a tratar de acreditar dentro del aspecto o característica jurídica de la teoría del caso la inexistencia de uno de los elementos de la descripción de la conducta o bien la ausencia de responsabilidad penal en razón de alguna excluyente. Ahora bien, tenemos como tercer punto los probatorios. Los probatorios, elementos probatorios, son el sustento que dará lugar a la fortaleza del aspecto fáctico y jurídico. Son los medios de prueba que habrán de desahogarse dentro del juicio para demostrar los hechos que constituyen su teoría del caso, o bien para demostrar la inexistencia de los hechos o de la responsabilidad penal si se trata de la defensa. Aquí también se trata de establecer fallas dentro del procedimiento. Ahora bien, si falta alguno de estos tres elementos, es importante distinguir que entonces no tenemos teoría del caso. Tendremos otra cosa, pero no teoría del caso. Entonces tenemos que para tener teoría del caso debe de haber la existencia de hechos, que estos hechos sean subsumibles o cuadren en el tipo penal y que esto se pueda acreditar con pruebas. Ahora bien, si tenemos que no tenemos los hechos, ni tenemos tampoco que, perdón, si no tenemos la circunstancia de que los hechos sean subsumibles en el tipo penal, asimismo no existen pruebas, tenemos una simple historia. Nos menciona también el autor que podemos tener una buena historia en caso de que nada más tengamos hechos, que estos hechos sean subsumibles dentro del delito, que cuadren pues dentro del delito, del tipo penal, pero no existen pruebas. Entonces nada más tenemos una buena historia. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión podemos definirla como que la teoría del caso es elemental desde el inicio en que se toma conocimiento del asunto para ir en una sola dirección, encauzando la conclusión de la defensa, por cuanto hace a la defensa de falta o inexistencia de algunos de los elementos del tipo penal y de la responsabilidad penal del imputado, esto es alguna excluyente de responsabilidad, determinando desde un principio los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las pruebas que va a utilizar para acreditar cada uno de los elementos o para desvirtuar cada uno de los elementos del tipo penal y para acreditar la ausencia de responsabilidad, en tanto que el Ministerio Público es importante que establezca con claridad también desde el principio, desde que conoce el primer acto de investigación o el primer elemento que obra en la carpeta de investigación, el informe policial, depende, la declaración del imputado de los testigos, para encauzar a los hechos que quiere probar cuadrándolos en la descripción de la conducta como una serie de eventos ejecutados por el imputado a efecto de que la responsabilidad penal finalmente sea determinada y también su participación en la descripción de la conducta con la ejecución de todas las acciones necesarias para llevar a cabo el resultado del hecho típico que aquí se trate, dependiendo, ¿no? Ahora bien, ¿de qué más tenemos pendiente y encargo en este video? Pues bueno, amigos, eso viene siendo la conclusión, pero también quiero hacer referencia a de dónde fue extraída esta información. Mire usted, vamos a hacer referencia primero al libro de Peña González O del año 2019, Teoría del Caso, Editorial Flores. Vamos a hacer referencia ahora al capítulo, como se cita conforme a la norma APA, que hasta ahorita le viene agarrando la onda, lamentablemente. Peña González O, el año 2019, Técnicas de Comunicación y Persuasión para comunicar
una teoría del caso de manera efectiva, editorial Flores. Teoría del caso, páginas 21 a la 47. Tengan un excelente y bendecido día.